buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy es indeciso. La noticia tiene que ver con las cifras de inflación en Colombia, que se ubicó en la parte alta del rango estimado por los analistas, 0.32% del mes de septiembre. Y puntualmente la inflación acumulada a 12 meses ascendió al 1.97 desde el 1.88. Ayer el Standard & Poor's cerró por encima de los 3.400 puntos ante la expectativa del estímulo fiscal y del regreso de Trump a la Casa Blanca. Ha sido, de acuerdo a lo que hemos visto, una transmisión espectacular. Este regreso en helicóptero y con un saludo militar de Trump, despidiendo más bien al helicóptero luego que lo dejó sin utilizar tapabocas, obviamente, lo cual pues incrementó las críticas de los detractores del presidente. También pidió que no hay que tener miedo al COVID, que de alguna forma lo que vemos acá es un poco de las mismas tipo de declaraciones del presidente tratando de reducirle la importancia a esta enfermedad. Veremos si esto es suficiente para reversar lo que ocurrió desde la semana pasada con el fallido debate. Trump venía recortándole a Biden la ventaja que tenía este segundo en la intención de voto para las elecciones del 3 de noviembre, y lo que vimos la semana pasada luego del primer debate fue que Trump pues la verdad no le fue muy bien, por lo menos en intención de voto. Se frenó ese recorte de ventaja, se enfermó posteriormente, pues aunque hay versiones de que tal vez desde el mismo día del debate ya estaba contagiado, no se quiso hacer, como mencionamos en el podcast de ayer, las pruebas de COVID como en teoría estaba establecido, pero digamos que Trump necesita acelerar su campaña para reducir la ventaja de Biden y poder el 3 de noviembre disputarle las elecciones por lo menos en las cortes. Pues en caso contrario, si Biden mantiene esta ventaja, pues este factor de riesgo que hemos mencionado desde el mes de agosto para el mercado accionario pues se estaría disipando. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. En teoría el próximo 15 de octubre se tiene un nuevo debate al cual Trump se mostró inclinado a aceptar incluso virtualmente. Biden dijo que pues él no tiene ningún problema. Trump necesita estos debates para hacer ver débil a Biden y de alguna manera recuperar el espacio perdido. Con respecto a cómo están abriendo los mercados hoy, pues bueno, Trump salió del hospital, pero hoy no se está extendiendo esta dinámica positiva, por lo menos en el mercado accionario. Sí, en el tema de divisas, el dólar continúa perdiendo valor frente a la mayoría de monedas, tanto reserva como de América Latina. El índice de XY está en estos momentos en los 93,4 puntos, desciende un poco. El euro estaba alcanzando los 1,18 hace algunos momentos. La libra esterlina se cotizaba relativamente estable en los 1,29,50. Y se dio a conocer el día de hoy las cifras de balanza comercial en los Estados Unidos correspondiente al mes de agosto, un déficit de 67.1 billones de dólares, que es muy parecido a los peores déficits que se tuvieron en los Estados Unidos en el periodo 2005-2006. Es decir, que no solamente Trump está muy cerca del récord histórico de déficit mensual, sino que se alejó de donde lo había dejado Obama, que era de 45 billones de déficit. Estamos hablando de 67 billones. Así que toda esta guerra comercial de Trump ha sido muy mediática, pero desde el punto de vista de impacto real sobre la reducción del desbalance que tiene Estados Unidos frente al mundo, pues no se ha logrado. Pasando al mercado de materias primas, tenemos un muy buen comportamiento del petróleo, segunda jornada consecutiva de ganancias, recuperando ya los niveles de los $40 para el WTI, 42 para el Brent. El oro está muy cerca de los $1,915 la onza. Esto, pues, el mercado de materias primas ha estado impulsado, por un lado, por la mejora en las expectativas o la menor aversión al riesgo de los inversionistas y al mismo tiempo el debilitamiento del dólar, pero insistimos en que los fundamentales para el mercado petrolero continúan siendo relativamente débiles. Y en renta fija, tal vez el mercado que más se ha movido durante las últimas 24 horas, tenemos las tasas de tesoros a 10 años en el 0,79% ante la expectativa de que este plan fiscal se va a lograr, una mayor emisión de títulos que genera presiones alcistas en las tasas por la mayor oferta. Desde este punto de vista, pues seguimos siendo un poco cautelosos con la expectativa de la aprobación del paquete fiscal en la medida en que nos acerquemos a las elecciones
del 3 de noviembre vemos que existe una poca probabilidad, sobre todo si los republicanos se llegan a ver perdidos para estas elecciones. Creo que no le van a hacer el favor a los demócratas. Así que hay que ser muy cautelosos. Recuerden, demócratas aprobaron la semana pasada, sin el consentimiento de los republicanos, un paquete fiscal de 2.2 trillones, mientras que la Casa Blanca habla de 1.6. Nancy Pelosi, vocera de los demócratas de la Cámara, dice que se han realizado avances durante las últimas horas que van a continuar en las negociaciones. Y el incremento de tasas en Estados Unidos ha sido tan importante que equivale a 14 puntos básicos frente a lo que tuvimos en negociación la semana pasada para los tesoros a 10 años, mientras que en Europa el incremento solo es de 5 básicos, porque allá la presidenta del Banco Central Europeo ha sido, digamos, muy explícita alertando sobre los riesgos y diciendo que hay que tener mucho cuidado, que esta pandemia puede descarrilar la recuperación económica, y estamos viendo las decisiones que se han adoptado recientemente en Francia, con unos cierres ya de bares y de restaurantes para contener el contagio de este COVID. Reino Unido ha implementado nuevas medidas, España y seguramente muchos países van a seguir en las próximas semanas para tratar de limitar este resurgimiento en Europa. Con respecto al Banco Central Europeo, también vimos un documento del Financial Times en el que alertaba acerca de tal vez el fin de la luna de miel de Christine Lagarde con el ala dura más bien de Europa. Recuerden que tenemos los 4 frugales y también a Alemania en este entramado que hace que la política monetaria de Europa sea difícil de gestionar. Una periferia que necesita más expansión monetaria y un núcleo que se considera autosuficiente. Ayer en Estados Unidos tuvimos buenas noticias económicas, nos sorprendió el ISM del sector servicios, marcó en el mes de septiembre 57.8 unidades, en agosto era 56.9, es decir, no se desaceleró como varios indicadores están sugiriendo en los Estados Unidos que podría haber riesgo de un freno a esta recuperación económica. Este indicador, como mencionamos, no lo hizo, se mantuvo muy fuerte y de alguna manera colaboró también para el impulso en las tasas de negociación o las tasas de descuento de los tesoros al alza. También tuvimos las declaraciones del presidente de la Reserva de Chicago que dice que hasta que no suba la inflación al 2,5%, él no espera incrementar o que la Reserva Federal incremente la tasa de interés. No está hablando del 2, sino del 2,5% como inflación objetivo, es decir, bajo el modelo anterior. Mientras tanto, en Europa continuamos recibiendo datos económicos positivos, pero son de agosto, no de septiembre. Alemania, las órdenes a fábricas crecieron 4.5% en agosto, en el rango alto de las expectativas, y el dato de julio fue revisado al alza del 2.8 al 3.3%, pero recuerden que esto es de agosto, septiembre, resurgimiento de contagios y puede haber algunas reversiones en estas muy buenas dinámicas. En definitiva, hoy un arranque entre comillas indeciso, relativamente tranquilo en los mercados accionarios, debilitamiento adicional del dólar, recuperación del petróleo y presiones alcistas importantes en el mercado de renta fija. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon, Daniela, Raúl y Nicolás para que nos cuenten qué ocurre en Colombia y que nos amplíen el tema de la inflación que se dio a conocer ayer y sorprendió con indicadores un poco por encima de lo que el mercado anticipaba. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, el día de ayer conocimos el dato de inflación. Este se ubicó en 0.32%, una cifra muy superior a lo que estaba esperando los agentes del mercado, que en promedio esperaban un dato cercano al 0.08%. Esta cifra de 0.32 también fue superior al 0.23% registrado en septiembre del 2019, regresando así a terreno positivo desde el menos 0.01% que se había presentado en agosto. Por su parte, el índice de precios al consumidor anualizado se ubicó en 1.97 y el año corrido en 1.44%. Por rubros, la División de Información y Comunicación registró una variación mensual de 2.55%, siendo esta la mayor variación mensual, seguida de la División de Transporte, que registró una variación mensual de 0.83%. En cuanto a las que más cayeron, la división de educación fue la que siguió arrastrando esta medición, registrando una variación mensual de menos 2.77%, y seguida de esta la división de alimentos y bebidas alcohólicas se ubicó en menos 0.04%, siendo esta la segunda menor variación mensual.
Este dato, como les decía, pues fue una sorpresa muy positiva donde podemos ver y está explicado principalmente por la reactivación de todas las actividades económicas que se dio a partir del mes de septiembre y también por la suspensión de las ayudas entregadas durante los meses que fueron más difíciles de la pandemia. Y este dato también podría soportar la decisión del Banco de la República de que se puede estar moderando este recorte de tasas, asimismo como lo mencionó el gerente del Banco de la República, Juan José Echevarría, el día de ayer, donde en un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado se refirió a este tema y además añadió que las utilidades del banco para 2021 podrían ser muy bajas o incluso negativas. Mantuvo su estimación que en el mejor escenario las utilidades a cierre de 2020 sean de 7.3 billones de pesos, cercano al a las utilidades que ya acumulan hasta el mes de septiembre. Igualmente este sería superior y había un crecimiento cercano a los 200.000 millones de pesos frente a los 7.1 billones del año pasado. Y por otra parte, nuevamente las ventas de vivienda alcanzaron los máximos históricos en Colombia, esto por unos datos suministrados por Galería Inmobiliaria que permitieron concluir que el mes pasado fue el segundo mejor mes en ventas de la historia del país y el mejor septiembre de toda la historia. Según esta firma, las ventas de vivienda de interés social aumentaron un 43%, al igual que las novis, que por primera vez desde que comenzó la pandemia crecieron cerca de un 16% anualmente. Esta recuperación de las cifras de comercialización se dan gracias también a la respuesta de la estrategia de los 200.000 subsidios para la compra de vivienda anunciado por el gobierno a principios de lo que fue esta crisis y que ha avanzado a un muy buen ritmo. Desde el día del anuncio hasta hoy se han asignado más de 18.000 subsidios. También el ministro de Vivienda también entregó algunos datos donde este subsector de edificaciones ocupó a 886.000 personas en el mes de agosto de 2020, generando cerca de 17.000 empleos nuevos con relación al mes inmediatamente anterior. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap siguió valorizándose levemente, impulsado por el comportamiento de los mercados internacionales, aunque limitado por los volúmenes negociados de nuevo. Tan solo se negociaron 66.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Canacol con 25.000 millones, la más valorizada fue Banco de Bogotá con un 5,7% y la más desvalorizada fue Canacol con el 3,8%. El día de hoy, el índice colombiano podría mantener ese comportamiento favorable, donde nos acercamos ante la fecha corte de los datos del 15 de octubre para el rebalanceo. Cabe recordar que la disputa entre cuál emisor entra ante la OPA SLH estaría entre Concreto y Terpel. Teniendo en cuenta la OPA SLH, el índice colombiano tendría 21 emisores temporalmente. Por el lado de noticias, Avianca da a conocer que recibió la aprobación de la Corte de los Estados Unidos para acceder al financiamiento de IP por $2.000 millones. Acabe recordar que este préstamo tiene 7 garantías como la participación en Life Miles, Avianca Cargo, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito y marca y propiedad intelectual de la compañía, entre otras. A su vez, Bancolombia anuncia que la junta directiva de su filial Bancolombia Panamá aprobó el inicio de un proceso de desmonte gradual de la operación de Bancolombia Caimán, el cual se llevaría a cabo este proceso extendido hasta el 2021. Por el lado de acciones, la acción de Banco de Bogotá mostró relevantes valorizaciones el día de ayer, producto de muy bajos volúmenes de negociación, tan solo 137 millones de pesos, los cuales podría corregir en las próximas jornadas. Fundamentalmente se mantiene la incertidumbre en cuanto a las provisiones, donde podrían seguir incrementando los próximos meses. Por otra parte, la acción de Canacol pierde un poco de valor y se aproxima a los 9.500
pesos en medio de cruces de algún posible agente del mercado en la especie el día de ayer. Consideramos que son oportunidades niveles de compra atractivo, aunque se mantienen altos ruidos de gobierno corporativo y la incertidumbre alta ante los conflictos con Promigas. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, primer día de la semana, el volumen transado fue de 799 millones de dólares, una reducción de superior al 37% con respecto a la jornada del viernes. La tasa de cierre fue de 3.829 pesos con 9 centavos, donde el peso colombiano se valorizó más de 1% con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.842 pesos con 75 centavos, el precio mínimo de 3.827 pesos y el máximo alcanzado de 3.862 pesos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.810 y 3.800 pesos y resistencias hacia los 3.850 y 3.860 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. El día de ayer fue un día de poco movimiento para el mercado de deuda local. Por la expectativa del dato de inflación, la curva TES tasa fija se valorizó en poco menos de 2 básicos, aplanándose levemente por mayores variaciones en el segmento corto, mientras que la curva TES VR se valorizó un básico en medio de baja liquidez. Por el lado de los 24, estos se desvalorizaron hasta 3.53%, una variación de medio básico y ya acumulan 2 semanas de operar sobre su media móvil 20 de 3.537%. Continúa entonces en esos movimientos bastante laterales. Por su lado, los 28 no presentaron variaciones y cerraron en 5.13%. Estos también estarían buscando esa media móvil de 50 que está sobre el 5.10%. Por el lado de deuda corporativa, sí se tuvo más movimiento al usual, alto volumen negociado. Se negociaron cerca de 44.000 millones de pesos a través del sistema transaccional. Eso es un volumen que no experimentábamos en más de 3 meses. Y cerca de 728.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21 e IBR del 22. Como nos contaba Daniela, una sorpresa inflacionaria por tercer mes seguido que reportó el DANE el día de ayer. Esta vez la variación de precios fue mayor a la esperada y favorecería entonces los indexados en este indicador. La curva TSUR ganaría valor durante el mes, al igual que los corporativos que serían más apetecidos por ese aparente comienzo de la senda alcista en la inflación a medida que ya se desmontan los diversos subsidios y alivios en servicios públicos, que es lo que realmente le estaba haciendo peso a la baja en la inflación, al igual que ciertos descuentos en lo que son los rubros de educación, que ya para los meses posteriores empezaríamos, pues ya no deberíamos ver y ya pues entonces podríamos pensar que la inflación entraría entonces a tener presiones alcistas en lo que resta del año. Esto refuerza entonces nuestra teoría del fin de ciclo de recorte de tasa de interés del Banco de la República, que mantendría entonces su tasa inalterada en 1.75 hasta cerca del tercer trimestre de 2021. Eso fue entonces todo por nuestro panorama indeciso del día de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.